Top 5 las consolas más olvidadas. Quien nunca en su vida tuvo una consola, ese majestuoso aparato que nos daba cada momento y cada alegría. Pero desafortunadamente no todas las consolas triunfaron. Sin más que decir. Empecemos. Número 1. Atari 5000. En el año 1993 aparece en el mercado la Atari Jaguar, bautizada como la primera consola de 64 bits en un momento en el que el resto de competidoras funcionaban a 16 bits. Hay quien dice que, en realidad, no era una consola de 64 bits ya que la CPU principal era de 16 bits. Para otros, el hecho de que el bus de datos principal y algunos de los procesadores funcionaran a 64 bits era suficiente para afirmar que sí lo era. Discusiones filosóficas aparte, la consola disponía de diversas CPUs que permitían acelerar diversas partes. El vídeo, el audio, por lo que podía considerarse como la consola más potente de aquella época. Diseñada por Flyer Technology, salió a la venta por $249.99, un precio alto pero tampoco demasiado elevado. El problema de esta consola fue la dificultad de programar para ella, debido a la lentitud de su procesador principal, el mismo que el de Mega Drive, y de algunos bugs en el sistema. A causa de esto, la cantidad de juegos aparecidos no fue demasiado alta, lo que siempre es un lastre para una máquina que depende de ellos para sobrevivir. Además de cartuchos, Atari ofreció la opción de utilizar CDs a través de un periférico adicional así como la posibilidad de conectarse con otra consola a través del Hub-Link. Lamentablemente, el poco éxito de la consola hizo que se parara el desarrollo de otros periféricos como un casco de realidad virtual. Número 2. Atari 5200. La Atari 5200 es una consola de videojuegos fabricada por Atari y lanzada al mercado en 1982. No tuvo tanto éxito como su predecesora, la Atari 2600, pero se trataba de una máquina maravillosa para ese momento. Por esto, es bastante apetecida entre los coleccionistas actualmente. La Atari 5200 Super System fue lanzada al mercado en 1982, y fue la sucesora de la Atari 2600. La Atari 5200 ofrecía gráficas mejoradas y varias características que no podían encontrarse en ninguna otra videoconsola de su tiempo. Cuando fue lanzada, Atari tenía buenas razones para sentirse optimista por esta consola. Después de todo, se trataba de una computadora con 16K en RAM diseñada específicamente para juegos de alta calidad. El corazón del sistema era en esencia un computador Atari 400, el computador de 8 bits más poderoso para el hogar disponible en el momento, y cuyos juegos teóricamente podían portarse rápida y fácilmente entre las dos máquinas. Aunque el Atari 5200 disfrutó de cierto éxito en sus comienzos, el público nunca llegó a entusiasmarse, y la gran caída de los videojuegos de 1983 ayudó a sellar su destino al igual que el del resto de los sistemas de videojuegos caseros. Cabe anotar que en el momento en que fue retirado del mercado, el Atari 5200 superaba en ventas al ColecoVision, en 1984. Número 3. Watara Supervision. La Supervision de Watara lanzada en 1992 fue una de las portátiles que intentaron aprovechar el gran boom de las consolas portátiles a principios de los años 90. La Supervision se fabricó como una Game Boy de bajo coste, las similitudes saltan a la vista, aún así, a esta consola no se le puede considerar una clónica de la GB ya que son totalmente incompatibles. Pero la Supervision no era una portátil cualquiera, a diferencia de muchas otras consolas que salieron por esos años como la Game Master, la Supervision podía competir perfectamente con la GB, incluso le superaba en algunos aspectos como la definición y tamaño de pantalla.
El gran problema que tuvo la Supervision fue el software, tan solo se lanzaron unos 65 juegos aproximadamente. La portátil incluía normalmente el juego Chris Ball, en su catálogo se podían encontrar réplicas de juegos muy conocidos como el Pan, Donkey Kong o Pac-Man, pero en su mayoría los juegos eran muy sencillos, al igual que los primeros juegos de la competencia. El tamaño de la Supervision es muy similar al de la GB, los botones, puertos control de brillo y volumen están distribuidos exactamente igual. La consola tuvo periféricos tales como un televisión link, para poder jugar con tu televisión, un cable link para jugar a dobles o una bolsa de transporte. La Supervision dejó de ser fabricada en 1996, aún así se lanzaron 3 versiones de la consola. La original y europea. La americana e inglesa, cambiaron la carcasa por una del tipo Game Watch de Nintendo, el aspecto era mucho menos serio y daba la impresión de ser una mera maquinita. La versión 3, una forma más redonda y juvenil gracias a sus colores. La Supervision podría haber sido mucho más de lo que fue con la ayuda de un buen marketing y un esfuerzo en la programación de sus juegos, lamentablemente no se aspiraba a nada más que aprovechar el tirón de la Game Boy con unos precios más bajos. Número 4. LaserActive. El LaserActive es un equipo único que a un Laserdisc permite conectar mediante módulos opcionales, pero lamentablemente más caros que las propias consolas, el equivalente a una PC Engine, un módulo de control por PC, un karaoke e incluso una Mega Drive con Mega. En este último caso, se lanzan incluso juegos exclusivos en Laserdisc, los LD-ROM. Más bien fue un reproductor de Laserdisc, otro de los fracasos de la industria del entretenimiento, creado por Pioneer y compatible con los juegos de Mega y PC Engine. Número 5. Esta es una consola semiportable ya que no disponía de opción de baterías. Tenía una TFT incorporada y se doblaba como una portátil, de ahí su sobrenombre LT, del inglés laptop. Portátil, nunca salió de Japón y ahí tampoco tuvo el éxito esperado. Básicamente es una PC Engine / TurboGrafx con una pantalla. Salió a principios de los 90 y resulta sorprendente ver cómo en esos años ya existían cosas que tenemos como actuales para la PlayStation 2. Totalmente compatible con los juegos de la PC Engine ya que tiene sus mismas características técnicas, esta consola es el sueño de todo coleccionista, una auténtica obra de arte muy difícil de encontrar en nuestros días.